o no las mediciones que se tienen que realizar al interior de este proceso, ¿no? Entonces, eso es una de las medidas, ¿no? Que se recomiendan, ¿no? Para que ustedes puedan asumir, ¿no? El trabajo que se realiza, ¿no? Entonces, ¿qué procesos o qué documentos nosotros presentar dentro de este proceso de los espacios confinados, ¿no? O algunos permisos, por ejemplo, primero es establecer un sistema de permisos, ¿no? La actividad que ustedes estén desarrollando dentro de espacio confinado, no solamente lo tienen que conocer ustedes, ¿no? Si bien es cierto, tienen ustedes una programación, sino además también esto tiene que ser conocido, ¿no? Por todas las partes de la organización en la cual ustedes están, o también para el cliente a quien le rinden este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, porque recuerden que muchas veces tenemos trabajos en actividades cruzadas. Entonces, cuando desarrollamos ese tipo de situaciones, nosotros pues tenemos que informar a todas las partes. Y uno de las formas justamente de poder medir eso es a través de un sistema de permisos, ¿no? Donde no solo te firma tu empleador, ¿no? A través de tu residente, a través de tu ingeniero SOMA o producción, ¿no? Sino también firman, digamos, otros permisos más donde pueden tranquilamente alertar, ¿no? Que ahí hay un trabajo desarrollándose en proceso, ¿no? Entonces, este sistema de permiso, ¿no? Va a significar, ¿no? Una serie de procedimientos que ustedes van a hacer a través de documentos y todos esos se tienen que ir preparando con una anticipación. Claro está que dentro de este proceso, pues ustedes tienen que desarrollar un curso de capacitación como este, ¿no? Para que poder garantizar el conocimiento, ¿no? De qué tipo de acciones y labores desarrollas al interior, ¿no? Luego la parte documentaria, que es muy importante, y luego viene pues el proceso de las acciones, ¿no? Cómo nosotros nos preparamos frente a situaciones adversas que pueden haber dentro de estos espacios. Otra de las cosas que hay que conocer del programa, ¿no? Que se establece, ¿no? Para los espacios y permisos es el tema de la condición de prohibición. Aquí es muy importante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de prohibiciones, ¿no? Es respecto a qué significa, ¿no? Cualquier condición de espacios o permisos que se puedan desarrollar, ¿no? Si bien es cierto, nosotros en un lugar de trabajo vamos a contar con un vigía, pero no es suficiente con ello, ¿no? Sino también a veces cuando nosotros desarrollamos estos trabajos en minería, en industrias, no en metalmecánicas, ¿no? Estamos hablando, digamos, de movimientos, ¿no? De maquinarias, de personales, cuadrillas, ¿no? De diferentes frentes. Entonces, eso requiere, ¿no? Una condición de prohibición, ¿no? Colectiva para que puedan conocer, saber, ¿no? Todas las partes, ¿no? En ese proceso hay que analizar si en el entorno hay otros tipos de trabajos y qué tipo de riesgos estos, digamos, pueden también ocasionar al interior de nosotros, ¿no? Entonces, para eso es importante, ¿no? Los bloqueos, es importante los avisos, las señalizaciones, ¿no? Para poder tener además, ¿no? Las autorizaciones debidamente firmadas, ¿no? Ocurre muchas veces, ¿no? En las cuadrillas de trabajo, ¿no? Donde indican, ¿no? Mientras tú vas haciendo firmar los documentos, nosotros vamos ingresando y vamos acondicionando, ¿no? Nos tomaremos 5 o 10 minutos, ¿no? Pero clara está la regla y la normativa en que para poder ingresar, una vez que tú ingresas, tienes que ya tener la autorización. No es en el proceso, no, porque para eso todos tienen que conocer cuáles son los riesgos, los peligros a los cuales se están exponiendo. Entonces, esas situaciones a veces son las que se tienen que ir controlando, se tienen que ir mitigando, ¿no? Para poder justamente evitar cualquier tipo de situación adversa, ¿no? Entonces, nos hemos encontrado muchas veces en campo, ¿no? Que mientras están llenando los papeles, todos los materiales se están ingresando, ¿no?
ya están adecuándose, ¿no? Entonces, y no tienen ni siquiera llenado los papeles, no tienen los permisos, pero ya el personal ya está desarrollando la actividad. Entonces, eso de antemano, ¿no? De acuerdo al reglamento que tiene cada uno, eso sería una falta grave, ¿no? Porque estaríamos pues haciendo nuestras labores sin incluso haber hecho incluso las mediciones a veces de los gases tóxicos, ¿no? O de repente también ver, ¿no? Nuestra demanda de oxígeno, ¿no? Si está en condiciones normales o de repente hay deficiencias o hay demasiado oxígeno, ¿no? Entonces, todos esos aspectos nosotros tenemos que evaluar previamente. Asimismo, también dentro de este mismo proceso, nosotros tenemos que ver, pues, ¿no? Ver nuestro sistema de rescate. O sea, no basta que yo haya llenado mis documentos, no basta que yo haya realizado mi capacitación, que yo tenga mi vigía, ¿no? Que tenga la autorización de todos, sino también es muy importante dentro de los formatos, incluso que se llena dentro de espacios confinados, es importante saber, tener y conocer, ¿no? Con qué tipo, ¿no? de servicio de rescate cuenta mi empresa. De pasarme algo, yo debo de saber, ¿no? ¿Cuánto tiempo demorarán en rescatar? ¿En cuánto tiempo o con qué o con quiénes, ¿no? se realizaría ese rescate? ¿No? Entonces, en base a ello, ya uno también prepara, ¿no? Se viene preparando frente a las acciones y tener todas las medidas justamente de seguridad para que el personal que esté asignado para este tipo de tareas pueda desarrollar sus actividades de forma correcta y adecuada, ¿no? Entonces, y obviamente el servicio de rescate vamos a tener distintos, ¿no? Primero, nosotros dentro de nuestra organización, ¿no? Imaginemos que somos una subcontrata, lo que vamos a tener son brigadas, ¿cierto? De evacuación, de primeros auxilios, ¿no? Entonces, esas son las primeras brigadas. ¿No? Pero esta brigada estará preparada para poder realizar un rescate. Eso tenemos que nosotros justamente saber y conocer, ¿no? No el hecho que exista la brigada significa la garantía de que voy a ser salvado, ¿no? No, porque las condiciones son diversas, ¿no? Eh, por ejemplo, imaginemos que dentro de este proceso, ¿no? No tengamos, por ejemplo, nuestra brigada de la empresa matriz, ¿no? Entonces tenemos que saber hasta qué nivel de brigada tiene, ¿no? Entonces también con ello poder nosotros realizar, ¿no? Si bien es cierto, hay lugares, ¿no? De ejemplos prácticos, en lugares cerrados como cisternas, ¿no? Que se realizan estas labores, ¿no? Pero también hay otros lugares, ¿no? Donde son, digamos, bastante grandes, ¿no? Con 3 4 metros de altura, ¿no? Y con bastante, digamos, es bastante incómodo para el ingreso. Entonces ahí la situación es mucho más compleja, ¿no? Les cuento un suceso, ¿no? Por ejemplo, que ocurrió hace unos años atrás, ¿no? Era una cisterna, ¿no? Y la cisterna tenía de 20 metros de largo y 4 metros de altura, ¿no? Entonces, en esta cisterna se iba a hacer unos mantenimientos, ¿no? Sin embargo, una de las personas ingresó, ¿no? Sin tomar las medidas de previsión y resulta pues que al interior había una concentración de gases, ¿no? Ingresó de manera normal, ¿no? A medida que iba bajando el impacto fue mayor, ¿no? De tal forma que cuando ya llega a la parte, ¿no? Digamos, o llega ya su cuerpo a cubrir, ¿no? Por completo, desaparece en todo caso, ¿no? Y es ahí donde empieza a sentir, pues, ¿no? Los problemas, ¿no? Mareos, ¿no? Todos estos aspectos. Por lo tanto, se desploma, ¿no? Y cae, ¿no? Cae y entonces la persona desapareció por un buen tiempo. Nadie supo dónde estuvo, ¿no?
Entonces, y posteriormente, ¿no? En la búsqueda, en ese proceso de búsqueda, uno de sus compañeros lo encuentra, ¿no? Y obviamente, pues, su primera reacción fue querer salvarlo, ¿no? Ingresa, también hace el mismo ejercicio, ¿no? Ingresa raudamente para querer salvarlo, ¿no? Me imagino que lo que habrá pensado es cargarlo, ¿no? Y salir, ¿no? Cargándolo, ¿no? Pero sin embargo, esta persona llega el mismo ejercicio y también pierde, ¿no? Todo tipo de conciencia, se desmaya y cae, ¿no? Cae entonces también. Entonces al final de tener un accidente ya teníamos dos, ¿no? Dentro del misma área, ¿no? Entonces el problema era que luego ya la tercera persona, ¿no? Que también había tomado conocimiento que ya los dos estaban adentro, entonces la idea era, el tema era cómo sacarlo, ¿no? Y hubo un suceso donde que no había forma de ingresar porque quien ingresara pues obviamente iba a terminar igual, ¿no? O sea, terminar desmayado. Entonces el riesgo al interior era fuerte porque una de las personas, o sea, podían perder la vida los dos, ¿no? Entonces se estableció todo un sistema de mecanismos, ¿no? Antes que llegara el equipo de rescate, ¿no? Intentaron sacar a una de las personas, ¿no? Bajo los mecanismos igual, de manera rústica, sin mayor preparación, ¿no? Y intentaron, ¿no? Y lograron sacar a una persona, ¿no? Porque no había perdido la conciencia de forma total y además estaba, digamos, algo inconsciente, ¿no? Entonces se pudo lograr hacer el rescate de una persona, ¿no? Sin embargo, dentro de ese proceso, ¿no? La otra persona sí estaba totalmente inconsciente, tenía contusiones por el proceso de caída, ¿no? Pero miren lo que ocurre, a uno de ellos, ¿no? Esa indica, ¿no? eh, Indica, ¿no? O sea, de que puede hacer un corte de la cisterna y por ese corte ya no era necesario ingresar por la parte de arriba, ¿no? Sino por abajo, ¿no? Entonces, para eso necesitaban hacer un corte, para poder justamente hacer el rescate. Estaban realizando el corte, ¿no? Sin supervisión, ¿no? Sin indicación también ya cuando estaban en el proceso final del corte, ¿no? Ya estaban concluyendo, ¿no? Y la cisterna termina explotando. Explotando, ¿no? Porque el material, ¿no? O sea, el gases que tenía en la parte interior, con el calor más el oxígeno de la parte externa, y generó pues justamente una reacción. Y eso pues finalmente bueno, la persona que estaba al interior obviamente falleció y la persona que estaba haciendo el corte terminó gravemente herida. De tener un herido, se tuvieron tres heridos de consideración, ¿no? Resultado de ello, ¿no? Y obviamente pues la pérdida lamentable de una de las personas. Entonces, eso a veces ocurre, ¿no? Cuando no estamos preparados, cuando no, a veces intercedemos de la manera más correcta, para de esa forma, pues, poder establecer los mecanismos de cuidado, ¿no? Entonces, eso es lo que para nosotros es muy importante siempre, ¿no? Hacer, digamos, dentro de las charlas de 5 minutos, dentro de los cursos de capacitación, dentro de, de las reuniones, incluso del comité, de las reuniones, ¿no? De las que se puedan realizar, siempre es importante llevar estos espacios de reflexión para justamente poder promover, ¿no? En este caso, el cuidado de cada una de las personas. La siguiente. Entonces, y bueno, y situaciones como estas se van a presentar, ¿no? Muchas veces en distintas situaciones, ¿no? Seguramente que si nosotros abrimos los micrófonos en estos momentos, varios nos podrían contar, ¿no? Las diferentes historias, las diferentes experiencias que han venido teniendo a lo largo del tiempo en este proceso. Y nosotros hemos hecho siempre un ejercicio y siempre hay esas reflexiones.
Bien, parte de esto también es importante, ¿no? Que algunos riesgos, ¿no? Que se tiene que considerar, que ustedes tienen que siempre evaluar, ¿no? Dentro de los espacios confinados, en principio, aplicamos, ¿no? Y per se, de acuerdo a ello, la identificación, de acuerdo a la identificación, evaluamos y hacemos, pues, la medición de los riesgos, ¿no? Medidas de control y de acuerdo a ello, pues, establecemos nuestra jerarquía de controles, ¿no? Y de acuerdo a la jerarquía de controles, bueno, vamos aplicando, ¿no? Qué es lo que corresponde para cada espacio, cada escenario, ¿no? Entonces, en ese marco, ¿no? Es importante que ustedes identifiquen, ¿no? Los peligros y van a llegar a estos riesgos. Los riesgos que ustedes van a encontrar dentro de los espacios confinados es primero por contacto eléctrico, ¿no? Entonces es importante ver ese aspecto, analizar si la zona, el área, ¿no? Está energizada o no, ¿no? Entonces también, ¿no? Entonces ahí aplicamos igual, pues, ¿no? Nuestro bloqueo, desbloqueo, ¿no? Es muy importante. Eh, Otro de los riesgos a los cuales van a estar expuestos en este tipo de trabajo, por ejemplo, desprendimiento de objetos, y por lo mismo que no sabemos, conocemos, ¿no? Cómo se desarrollan estos espacios cerrados, ¿no? Que están en confinamiento, entonces esto va a generar pues también es un desprendimiento de objetos. Riesgo por asfixia, ¿no? Que ya les expliqué hace un momento un ejemplo detallado. Entonces ahí vamos a tener pues que también, o también puede ser por ahogamiento o debido a los gases o debido pues a la falta de oxígeno. Entonces esto es otro aspecto que se tiene que tener en consideración dentro de los espacios confinados, ¿no? Eh, También vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, el riesgo por contactos, ¿no? Con sustancias corrosivas o sustancias cáusticas, ¿no? Que es algo que siempre, ¿no? Se va a dar en todo frente de trabajo debido pues a la misma presencia, ¿no? De los materiales peligrosos con los que a veces, muchas veces trabajamos, ¿no? Ahí nos vamos a encontrar diversos tipos, ¿no? De materiales. Entonces hay que hacer una correcta clasificación, identificación, ¿no? Para eso, pues, su almacenamiento, ¿no? Si yo voy a ingresar o voy a trabajar con alguna sustancia peligrosa, ¿no? Es importante manejar en cantidades de las que normalmente puedo utilizar, ¿no? No grandes cantidades, no ni desplazamiento de estas porque puede dentro de los espacios confinados alterar las condiciones, ¿no? Y eso pues obviamente, evidentemente va a terminar, ¿no? Generando un gran riesgo, ¿no? Que puede combinarse con un accidente, ¿no? Ahí también es muy importante, ¿no? Que ustedes puedan identificar, por ejemplo, ¿no? Los riesgos por golpe, por elementos debido a la falta de espacio, ¿no? De repente, por ejemplo, eh, si alguna vez, ¿no? Ustedes han desarrollado, por ejemplo, trabajos en tunnel liner, ¿no? Trabajos en tunnel liner son bastante angosto, espacio, o sea, sin muchos espacios, ¿no? Y sin embargo, pues hay un desgaste físico enorme, ¿no? Entonces, imagínense ahí, cuántos, pues, golpes o de repente, tropiezos, ¿no? Se han dado al interior, ¿no? Entonces, donde máximo entran dos, tres personas, no pueden entrar más, ¿no? O sea, ya si ingresa alguien, no sé, en paralelo, ¿no? De producción o de medio ambiente o de seguridad, ¿no? O cualquier otro especialista, el espacio ya no da, ¿no? Entonces tienen que salir absolutamente todos, ¿no? Dejar que se ventile un poco el, la atmósfera interna y con eso pues recién ingresar previa mediciones también, ¿no? Entonces es muy importante que tengan ustedes en cuenta, ¿no? Por ejemplo, los riesgos debido pues a las condiciones meteorológicas, ¿no? También, ¿no? Ahí tenemos muchas experiencias, ¿no? De estos tipos de riesgos cuando se desarrolla o cuando se da, pues, por ejemplo, en las zonas altoandinas, ¿no?
Entonces también esto nosotros va a representar siempre pues no un peligro y por ende pues un riesgo, ¿no? Bueno, como el mismo concepto lo indica, ¿no? Lugares donde no hay mucho espacio, lugares donde a veces tenemos que estar pues de repente, ¿no? Quebrados, ¿no? De distintas formas. Entonces ahí se va a dar pues posteriormente un riesgo por postura, ¿no? Y ese riesgo pues definitivamente no se manifiesta de manera rápida, inmediata, pero sí dentro de una exposición prolongada puede generar incluso hasta enfermedades ocupacionales, ¿no? Entonces, sí es importante ir midiendo y evaluando, ¿no? Nuestros procesos, ¿no? Nuestras posturas, ¿no? Para no tener, digamos, mayor problema, ¿no? Considerando, ¿no? Que de la mayor cantidad de accidentes, ¿no? que ocurren o de identificación, ¿no? de riesgos, ¿no? en los trabajadores, la mayor cantidad de trabajadores tiene justamente los riesgos en función, ¿no? a la postura, en función a, digamos, a la parte ocupacional, ¿no? Que quizás por el otro lado, que es la parte más de la seguridad de ingeniería, son aspectos que se vienen controlando, que se vienen trabajando a disminuir significativamente, sí, pero todavía seguimos teniendo pues situaciones mortales, ¿no? Era mm, permanente, ¿no? Entonces, y son enfermedades obviamente silenciosas, ¿no? Porque no se manifiestan en el primero, en el segundo, se manifiestan a veces mucho más tarde, ¿no? Y bueno, volver a generar algún tipo de situaciones es complejo, ¿no? Es importante que ustedes sepan, ¿no? dentro del riesgo atmosférico, ¿no? que nos involucra a todos, ¿no? Aquí uno de este riesgo atmosférico es uno de los más peligrosos y que justamente producen, ¿no? y generan daños a mayor cantidad, no solamente de accidentes, sino también de incidentes. Entonces todo eso se va de una u otra forma manifestando, ¿no? Y nosotros tenemos que tomar las medidas de control previamente, ¿no? Entonces, bien, continuamos. Entonces, esos aspectos para nosotros van a ser fundamentales, ¿no? Bien, entonces, en la siguiente lámina, ¿no? Ahí vamos a poder ver, ¿no? cuáles son los riesgos atmosféricos más comunes que normalmente nos encontramos dentro de un espacio confinado. Como le decía hace un momento, uno de los temas, ¿no? que a nosotros nos involucra bastante es el proceso justamente de la concentración del oxígeno, ¿no? Y cuando hablamos de la concentración del oxígeno, tiene que ver justamente, ¿no? en su relación, ¿no? con la atmósfera. Entonces, dentro de los espacios confinados, ¿no? va a ser muy importante, ¿no? conocer, saber estos datos, ¿no? Cuando yo tengo deficiencia de oxígeno, entonces nuestro medidor de gases va a marcar de 19 a menos o 18, ¿no? Entonces, lo cual esto ya se indica de que hay presencia, ¿no? de riesgo atmosférico, ¿no? Pero, sin embargo, eso también tiene que ir midiéndose, ¿no? O sea, entonces, por debajo del 19,5, entonces vamos a estar hablando de una deficiencia de oxígeno. Pero sí, nosotros nos ponemos sobre el proceso, ¿no? Entonces, vamos a tener, digamos, más de 23,5% de oxígeno. Entonces, estamos hablando de un enriquecimiento de oxígeno. Entonces, pero para nuestra supervivencia, si hablamos desde el punto de vista, ¿no? del ser humano, entonces ahí, ¿no? los rangos siempre van a variarse, ¿no? De 19 a 20, ¿no? De 20 a 22, ¿no? Pero estas variaciones, ¿no? tienen que estar dentro del parámetro, no pueden estar fuera. Entonces ahí la capacidad de acción y reacción tiene que ser mucho más inmediata.
Otro de los aspectos por los que nos vamos a encontrar, por ejemplo, son los gases eh, de diferentes tipos. Como digo, iba a depender de qué tipo de materiales nosotros estamos almacenando, ¿no? Y en qué condiciones, ¿no? Para justamente no tener, digamos, estos problemas. Sin embargo, muchos de ellos existen, ¿no? Entonces ahí vamos a tener, pues, ¿no? Por ejemplo, el caso de gases o vapores inflamables, cuando éstas se exceden de un 10% de su límite inferior, entonces ya no tiene que haber una alerta porque en algún momento estas pueden generar una explosión, ¿no? Entonces, eso nos da tiempo, ¿no? Entre lo que medimos al reloj, la temperatura, nos da tiempo también para evacuarnos de una manera correcta, ¿no? Los residuos, por ejemplo, que se generan, ¿no? Como es el caso del cogoto, ¿no? O también, por ejemplo, cuando hay neblinas densas, ¿no? Entonces va a ser muy importante, ¿no? Que cuando oscurezca digamos, ¿no? El, o se oculta el sol, lo que vamos a tener, pues justamente es una disminución, ¿no? De la visión de 1,5 metros. Entonces eso, bueno, va a generar pues determinadas preocupaciones, ¿no? Ahí como pueden ver ustedes en la imagen, ¿no? El ingeniero que está ahí con casco amarillo está haciendo la medición de gases, ¿no? Y como ustedes podrán ver, utiliza todos los implementos dentro del desarrollo. Entonces, esos aspectos va a ser muy importante tener en conciencia, ¿no? Continuamos la siguiente. Entonces, bien. Ahora, para nosotros, por ejemplo, cuando hablamos, ¿no? De la concentración de atmósfera, estábamos hablando hace un momento de oxígeno, ¿no? Y entonces también, pues, para nosotros va a ser muy importante trabajar, ver, ¿no? Respecto al tema de las sustancias tóxicas o de repente de los contaminantes, ¿no? Y ahí uno de los aspectos con los cuales nos vamos a encontrar va a ser pues con el monóxido de carbono, nos vamos a encontrar con el sulfuro de hidrógeno, ¿no? Y entonces ahí en estas láminas, ¿no? Ustedes van a poder desarrollar, ver, ¿no? En qué niveles, ¿no? De partes por millón nos van a afectar y qué efectos nosotros vamos a ir sintiendo, ¿no? Entonces, normalmente cuando tenemos el monóxido de carbono, ¿no? A muchas personas, digamos, les parece, ¿no? Digamos, adecuado, ¿no? Estos humos, ¿no? A otros no, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el monóxido de carbono genera una combustión incompleta, ¿no? Por eso tiene ese tipo de olor, ¿no? Proceso del humo que genera, ¿no? Entonces, aquí en este caso, pues es conocido también como un asesino silencioso, ¿no? Bueno, ejemplos muchísimos han habido, ¿no? En las cuales personas han terminado, ¿no? Con sus vidas, ¿no? Producto justamente de no conocer, no saber cómo se manejaba este proceso. Luego también, cuando hablamos de los sulfuros, ¿no? En este caso hidrógeno, aquí también, ¿no? Esto es un componente que tiene también olor, ¿no? Y se crea pues durante la composición materia orgánica, ¿no? Lo que nosotros llamamos pues de repente humus o lo llamamos, no sé, otros que utilizamos dentro de nuestros jardines, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Su proceso de almacenamiento, ¿no? Y ahí, como ven en la tabla, ¿no? Va a haber efectos, ¿no? Por ejemplo, dolores de cabeza, ¿no? Va a haber, por ejemplo, de repente esfuerzos, ¿no? El corazón, ¿no? Interacción, por ejemplo, o irritación en los ojos, ¿no? Instalaciones de repente de algunos respiradores, ¿no? Entonces, todas esas situaciones se van a ir dando y obviamente se tiene que ir tomando las medidas de control necesarias, ¿no? Para este proceso, ¿no? Entonces, lo siguiente, entonces ahí vamos a nosotros, ustedes pueden profundizar, ¿no? Un poco más con los estudios, ¿no? Que vienen realizando de algunas medidas, ¿no? O datos adicionales que permitan también tomar las medidas preventivas, ¿no? No todos los espacios confinados tienen las mismas condiciones, ¿no?
y no todos, en todos los lugares, a veces tenemos las dificultades, ¿no? Entonces, sino que hay que saber en qué momento y cómo manejar esos procesos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos aquí deficiencia de oxígeno, ¿no? Vamos a tener pues grandes problemas, ¿no? Dentro del proceso de la visión, se van a generar pues de repente problemas respiratorios, ¿no? Hay procesos de repente, ¿no? De náuseas, vómitos, ¿no? Incapacidad también, ¿no? Todo ello va a generar justamente ese problema, ¿no? Y cuando ya tenemos el proceso de la sobreoxigenación, aquí pues la situación cambia, porque cuando hay sobreoxigenación, entonces con algún tipo de elemento químico que esto interaccione, no existe la gran probabilidad y posibilidad de que esto se genere, ¿no? Un incendio, ¿no? Entonces, para nosotros tenemos que tomar justamente todas las medidas frente a esa situación, ¿no? Porque si no, de lo contrario, nos vamos a quedar pues dentro de el problema y eso no es, digamos, la seguridad en el trabajo, no tiene que ver con ello, ¿no? Sino también tiene que ver con los procesos de interacción, ¿no? Y ahí es donde nos fortalecemos, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Entonces, bien. Ahora, ¿cuáles son, no? Hemos hablado de diferentes peligros atmosféricos, los peligros propiamente que se desarrollan frente a la actividad y cuáles son ahora, por ejemplo, los peligros medioambientales, ¿no? Y aquí tiene que ver pues, justamente con el tema de la presencia, ¿no? De gases combustibles, tiene que ver con el tema, por ejemplo, del límite del límite explosivo, ¿no? Bajos o límite explosivo alto. Entonces, ¿por qué? Porque ya hay mayor reacción, mayor interacción, ¿no? En más cantidades, ¿no? O de más elementos también. Entonces, eso va a generar, pues, obviamente, un gran problema, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Las causas, ¿no? Al ambiente, ¿no? Van a ser, pues, más significativas también, ¿no? No solamente son los daños materiales, los daños no a la persona, sino también va a haber un daño al ambiente y eso obviamente no se debe de, digamos, conducir dentro de este proceso. Entonces, esos aspectos también nosotros tenemos que medir, ¿no? La siguiente. Entonces, hay varias aristas, ¿no? Que tenemos que ir evaluando, ¿no? Al momento de desarrollar nuestras actividades. Eh, Como les mencioné hace un momento, cuando nosotros desarrollamos nuestras actividades, vamos a tener de repente, ¿no? Un residente, vamos a tener un jefe de grupo, un capataz, ¿no? Un maestro de obra, ¿no? Digamos, no sé, controladores, ¿no? Ingenieros de calidad. Nos encontramos con una infinidad de profesionales o también de rangos, ¿no? Al interior, ¿no? De un trabajo. Entonces, para nosotros va a ser muy importante identificar, ¿no? Con cuál o con quién nosotros desarrollamos nuestras actividades, ¿no? De acuerdo a, a las actividades que nos corresponden. Entonces ahí, primero, con el supervisor de trabajo, ¿qué tenemos que hacer? Poder justamente poder planificar, ¿no? Implementar, además también, ¿no? Buscar los controles, todas las actividades, analizar, ¿no? Tanto de manera interna como de manera externa, ¿no? Nuestros peligros y los riesgos a los cuales podamos estar expuestos, ¿no? Va a ser muy importante, ¿no? Que al momento cuando se firmen los permisos, se verifique que estén firmando en el lugar correcto y con las personas correctas, ¿no? Para que de esa forma también se va regularizando, ¿no? Todos los procesos. Pero también, así como tienes un supervisor de trabajo, ¿no? Tienes un supervisor de área, ¿no? Que es mucho más específico, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vas a tener, digamos, dentro de la interacción que realizas es también, ¿no? Poder revisar las firmas, ¿no? Con las cuales están desarrollando su trabajo. Y con ello, pues obviamente también es poder asegurar, ¿no? Cuáles son las condiciones de las diferentes áreas o equipos o de acuerdo, pues, los permisos también que se van realizando. La siguiente, por favor. Entonces ahí vamos a ir ahora viendo ya, ¿no? Cuáles son los permisos, ¿no? Que se van a ir utilizando, cómo estos se llenan, cómo nosotros ayudamos o hacemos pues que se fortalezca todos estos procesos, ¿no?
Entonces, previamente a ello, vamos a ver, por ejemplo, el trabajo que realizan, ¿no? El vigía. Entonces, todo trabajo de alto riesgo siempre tiene que tener un vigía. Y en este caso específico, como es un espacio confinado, con mayor razón, ¿no? Porque de esa forma no tenemos problemas, ¿no? Al momento de desarrollar nuestras actividades. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Primero, es importante precisar que el vigía va a permanecer fuera del espacio confinado. No es el que ingresa, ¿no? Y o desde los puntos de evacuación, las escaleras, ¿no? De gato, lo que fuese, no, desde ahí controla, no. Tiene que ser desde la parte de fuera para tener justamente un panorama, un escenario, ¿no? Mucho más amplio, ¿no? Y no tener ningún tipo de situaciones adversas, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos asegurado, ¿no? Que el trabajo que venimos desarrollando está correctamente, entonces frente a eso, nosotros lo que hacemos es que justamente también mantener una comunicación entre el vigía, el trabajador, de manera permanente, o sea, cada media hora, ¿no? Tiene que darse un aviso, ¿no? Si estás bien, cómo te encuentras, ¿no? Todo, ¿no? O sea, cualquier comunicación tiene que haber entre el vigía, que está en la puerta externa, y quienes estén adentro. Tiene que haber, ¿no? Si todo está conforme, ¿no? O también, pues, si estamos muy cerca, hacer contactos visuales, ¿no? Todo ello va a ayudar y va a permitir, ¿no? Que se pueda manejar de manera correcta, ¿no? Asimismo, también tenemos que asegurarnos que el material de equipo peligroso no permanezca, ¿no? Cerca, ¿no? Ni tampoco dentro del área de trabajo. Como le decía, todo eso nosotros tenemos que controlar y poder desplazarlo correctamente y en los lugares que corresponden. Además, el vigía, ¿no? Dentro del espacio confinado, lo que va a realizar es un conteo mediante una asistencia, ¿no? Porque ahí tiene que ver, ¿no? Cuántas personas ingresan y él tiene que marcar la hora que ingresan, ¿no? Y también tiene que marcar la salida que se están retirando, ¿no? Y toda persona que ingresa, todo, ¿no? Así sea gerente, sea el rango que tenga, todos tienen que anotarse ahí porque está bajo la responsabilidad, ¿no? De nosotros que algo ocurra, ¿no? Pero no, pero si va a venir el gerente general, ¿cómo lo vas a anotar, no? Sí, pero qué tal si entra solo y luego no sabemos, se demora y no sabemos cuáles han sido sus acciones, ¿no? Entonces ahí vamos a tener un gravísimo problema porque le puede pasar algo. Entonces, esto para nosotros va a ser muy importante, ¿no? Entonces, bien, por cada espacio confinado, ojo, se tiene que considerar un vigía. No es que yo tengo cuatro espacios confinados y entre los cuatro cubro un vigía. No, no, no. Cada espacio confinado tiene su propia particularidad. Por eso justamente su denominación de trabajo de alto riesgo, ¿no? Entonces, para nosotros va a ser muy importante, ¿no? Que siempre se piense, ¿no? Cuando hay trabajo de alto riesgo, pensar en uno o dos vigías, ¿no? Entonces, dentro del desarrollo se va pues a ir generando este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Bien, la siguiente, por favor. Bien, aquí está lo que justamente yo les mencionaba, ¿no? Va a ser muy importante dentro de todo lo que hemos mencionado, ¿no? De las medidas de control, de la identificación de peligro que ustedes van realizando, también es muy importante los permisos. Si bien es cierto, son documentos administrativos, ¿no? Y está claro, ¿no? Un documento administrativo no te va a salvar la vida, pero sí es muy importante que esté llenado correctamente, porque una de las cosas que te van a pedir cuando uno se accidenta es justamente son estas documentaciones para la investigación. Entonces, y eso que va a permitir de que si está mal llenado o no está llenado o no está correctamente llenado, entonces esto va a evidenciarse, ¿no? De que hay, digamos, un problema de
de permisos y por lo tanto pues las aseguradoras, ¿no? De tener algún tipo de fatalidades o enfermedades incapacitantes, las aseguradoras no lo van a reconocer. Entonces, yo por eso le digo, a todos los documentos de seguridad siempre son, ¿no?, un motivo, ¿no?, de poder pedir o tener estos permisos, ¿no? Entonces ahí, esos permisos son obligatorios, ¿no? Se tiene que presentar, ¿no?, al ingreso del espacio confinado, ¿no?, en las cuales se ha identificado cuáles son los peligros que vamos a tener, ¿no? Entonces ya ahí vamos llenando en los formatos, ¿no? Ahora este formato que ustedes ven aquí, este es un formato referencial, ¿no? Este no es el único formato. No, ningún formato es único en seguridad. Aquí son referenciales, cada uno adecua a su, eh, a su mejor entender, ¿no? Lo va a ir utilizando, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a tener controles, ¿no?, del oxígeno, que va a ser muy importante. Vamos a tener los controles, ¿no?, de las medidas, ¿no? Si hubiera algo que mejorar o de repente fortalecer, entonces se puede realizar sin ningún problema. Cada permiso debe ser específico. No es que yo tengo un permiso y esto me sirve para todos. No, no, no. Cada uno es específico, ¿no? Y por lo tanto, pues eso representa, ¿no?, a cada espacio confinado y con su propio vigía también, ¿no? Se contará con un permiso a la vez, ¿no?, por cada espacio, que es lo que les mencionamos, ¿no? Así estos se encuentren juntos, ¿no? Si están juntos, no, no es porque estén juntos, yo los unifico, ¿no? Lo que tenemos que tomar es más bien mayores medidas de control. Eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Porque si no, también a veces ocurren situaciones en las que nos van a generar pues graves problemas, graves daños, ¿no?, que puede ser, como hemos dicho, a la persona, al material, a los equipos o al ambiente también, ¿no? Entonces, y para nosotros todo eso va a ser un problema muy serio, ¿no? Como los que ya han habido, ¿no? El caso de María, ¿no? Otros casos, ejemplo, el caso de Arequipa, ¿no? Entonces se ha dado. Y para nosotros, pues, esto de aquí tiene que tomarse las medidas respectivas, ¿no? La siguiente. Mm, bien. Aquí, bueno, lo que tenemos que rescatar o mencionar, no indicar, es pues que el supervisor de trabajo va a coordinar, ¿no?, con las personas involucradas, ¿no?, justamente para los procedimientos escritos de trabajo de alto riesgo, ¿no?, denominados los PETAR. Es muy trascendental, ¿no?, la participación de este personal y además también, pues, ¿no?, supervisar el trabajo, ¿no?, que justamente va a reunir, ¿no?, a todos dentro de el cargo, la labor que van a realizar, ¿no? Entonces, para eso, pues, obviamente ha habido una planificación, ha habido, pues, también una socialización y luego ya viene, pues, el proceso del desarrollo, ¿no?, que es justamente donde no se deberían de a veces entrampar mucho dentro de ese proceso, ¿no?, sino tiene que ser mucho más dinámico. Por lo tanto, va a ser para nosotros muy importante la planificación de las medidas de control frente a los espacios confinados, de acuerdo a la actividad que estés realizando, al lugar y de acuerdo pues a las condiciones, ¿no? Para justamente mitigar, disminuir, reducir todos los peligros, ¿no?, que pueda tener los espacios confinados, ¿no?, que están englobados en qué cosa, principalmente en los accesos. El acceso de ingreso es el mismo acceso de salida, ¿no? Espacios a veces de 30 por 40, ¿no? De repente de máximo, de repente de 1 metro por 1 metro, ¿no? Entonces tenemos esa situación, ¿no? Pero ¿qué otras cosas más tenemos que tomar ahí dentro de los espacios confinados? Es un tema de una falta de ventilación, también hay falta de iluminación, por ende pues vamos a tener resbalones, vamos a tener tropezones, caídas, ¿no? Vamos a tener riesgos eléctricos, ¿no? Y bueno, en fin, y todos los que vienen, pues,
incluyendo los equipos para utilizarse el trabajo, ¿no? Y frente a eso, pues el material que pueda atrapar el personal, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que tomar todas las medidas, ¿no? Y como les dije, a veces se cruza estos trabajos con otros de alto riesgo, como es el caso de caliente, como es el caso de altura. Entonces ahí también tenemos que eh, aplicar adicionalmente a las medidas que tiene el espacio confinado, aplicar otras, ¿no? La siguiente, otras medidas adicionales, ¿no? Es importante las señaléticas, ¿no? Dentro del área y allá afuera del área para justamente llamar la atención, ¿no? Esperemos que bajo estas mismas condiciones, como vemos en la imagen, se puedan, ¿no? También garantizar a todos los escenarios y espacios, ¿no? Situaciones como estas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? No es un poco aislar, señalizar las áreas, ¿no? Para poder justamente trabajar y en función a ello, pues también nosotros, ¿no? Saber identificar, ¿no? Cuál es un peligro de espacio confinado, ¿no? Cuando la señalización de equipos de áreas de recubrimiento, lo que es caucho y plástico, ¿no? Entonces eso se va a ir fortaleciendo en ese proceso, ¿no? También se va a hacer uso de cintas, ¿no? De señalizaciones en las áreas de riesgo, ¿no? Bueno, ya está por demás indicarles, ¿no? El amarillo, pues es para precaución. Y en el caso de, en el caso de peligro, que el peligro no pase, entonces no hay ningún problema, se continúa haciendo las labores, ¿no? Como corresponde, ¿no? Entonces, bueno, parte de los retos que uno va asumiendo en este proceso. La siguiente. Bien, entonces, ahora, ¿no? Es importante precisar algunos aspectos y como parte de un recordatorio de lo que hemos visto durante este curso, ¿no? En principio, el espacio confinado debe ser limpiado con agua o a vapor, ¿no? Para luego pues darse una ventilación de manera natural o también pues aplicar algún equipo, ¿no? Que permita justamente ayudar a este secado. También es importante tener en consideración que terminar la limpieza, ¿no? De una persona que ya ha sido capacitada, entrenada, ¿no? Llevar a cabo evaluaciones necesarias justamente para determinar la no existencia de gases o vapores inflamables, ¿no? Eso es con el medidor de gases, ¿no? Se puede tranquilamente realizar esa labor. El resultado de este monitoreo deben ser escritos al correspondiente permiso, ¿no? Sí, sí, efectivamente, todo eso, tomando las precauciones de CASI, va a ser muy importante monitorear luego cuando se viene desarrollando el evento, ¿no? Porque de esa manera también nosotros vamos identificando o de repente vamos pues haciendo las medidas correctivas, ¿no? Frente a las acciones de los trabajadores o también de la parte operativa, ¿no? Entonces, para nosotros pues es significativo que alguien cometa algún tipo de error, ya desarrollándose la actividad, ¿no? Porque requiere mayor concentración, requiere pues también de mayores cuidados, ¿no? La siguiente. Bien, acá tenemos los valores del límite permisible en una jornada de trabajo de 12 horas de exposición, ¿no? Entonces tenemos 12 horas de exposición, una jornada de este tipo, donde pues tenemos el monóxido de carbono, ¿no? Tenemos pues todos estos componentes donde nos dan pues su valor límite permisible, ¿no? 16,75, 10, 2. Bueno, para ello los parámetros, ¿no? Que no van a figurar en la tabla deben ser consultados, ¿no? Por las normas internacionales, ¿no? Eso es muy importante porque en el caso de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Sí existe y obvio que vamos a ser claros de que muchas veces no existen, ¿no? Entonces, cuando ocurre esto, lo que se tiene que hacer es justamente recurrir a la normativa internacional para justamente fortalecer estos procesos y no queden en vacío, ¿no? En los casos que puedan ocurrir algún cambio de calidad del aire, debe efectuarse el monitoreo, ¿no? De manera permanente hacia la atmósfera de trabajo.
Bueno, entonces es en ese marco en el que se van también estableciendo los valores límites permisibles, ¿no? Dentro de este proceso, ¿no? Continuamos entonces. Ya en caso del oxígeno, ya ustedes saben hasta cuánto, ¿no? Deben de tener. Y pasando el oxígeno, ¿no? También la misma, cantidad, ¿no? Entonces ahí vamos viendo. Yo la siguiente, por favor. Algunos procedimientos que es importante que también ya ustedes tengan identificado, ¿no? Obviamente esto es en el antes, el durante y el después, ¿no? Por ejemplo, antes de iniciar, ¿no? Las labores, ¿no? De supervisión del trabajo, es importante verificar eh, que haya una eficiencia de comunicación, que haya un vigía, ¿no? Con todos con toda la documentación que requiere y también la concentración, ¿no? Para eso se va a verificar, ¿no? Todas las medidas de control, el permiso que deberá permanecer en un lugar visible cercano, ¿no? Cercano del área de ingreso. O sea, como decía, va a ser muy, muy importante el vigía dentro de esa labor. Luego, se tiene que establecer nuevos permisos, ¿no? Para justamente hacer que el trabajo continúe. En el caso, por ejemplo, de que tengamos estas casuísticas de horarios extendidos, ¿no? Entonces ahí también va a ser muy importante manejar esos procesos. O también, pues, no todos los permisos serán cancelados si se produce alguna alarma, emergencia del área. Entonces, no para, si hay una emergencia, una alarma, nadie puede elaborar. Lo que tienen que hacer es evacuar y se les dará la indicación para su retorno en su debido momento. Cuando el personal autorizado ingrese al espacio confinado, debe estar presente el vigía durante la ejecución del trabajo, ¿no? Es más, o sea, en todo momento se debió coordinar estos aspectos, ¿no? Pero, no obstante, va a ser muy importante para nosotros, pues, debido a las iniciativas, a las ideas, ¿no? Que se van a ir generando, ¿no? Frente a esta situación. Por eso que el vigía, ¿no? Hace una labor clave, ¿no? Dentro del proceso del espacio confinado, ¿no? Porque es, es quien lleva la voz de los trabajadores y transmite también la voz, ¿no? Hacia los entes gobernantes, o no, o quienes, a los líderes de organización, ¿no? Entonces, para eso va a ser muy importante estos aspectos testimoniales. La siguiente, bueno, el vigía evacuará el espacio confinado. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a evacuar? Primero, cuando no haya personal calificado que pueda reemplazarlos, ¿no? Entonces ahí eso para nosotros es clave, ¿no? Luego dice, cuando hubiera cambio en las condiciones dentro y fuera del espacio confinado, ¿no? También eso va a ser muy importante que se maneje de una manera adecuada, ¿no? Cualquier tipo de cambios de condiciones se tienen que informar de manera inmediata para que se tomen las medidas preventivas, ¿no? La siguiente. Bien, en esta lámina ya entramos a ver lo que vienen a ser los equipos de protección personal. ¿No recuerdan que les hablé al inicio? Bien, en este caso, para nosotros los equipos de protección personal para espacio confinado, no vamos a hablar pues del casco, los pantalones, las botas, no, porque ya ese tipo de uniforme ya se te entregó, ¿no? En el marco de la ley 29883, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo ahora es de los equipos de protección personal para el caso de espacios confinados, ¿no? Entonces, tiene que ingresar a ver toda aquella persona que está preparada para estos procesos, ¿no? Sin embargo, los equipos de protección personal, bueno, casco, caretas, arnés, gafas, ¿no? Son los principales para poder desarrollar la actividad. Además de ello, también, ¿no? Que tenemos que ver equipos abastecedores de aire. Tenemos que ver equipos de comunicaciones adecuados, ¿no? Tenemos que ver las luminarias y herramientas y equipos, ¿no? Eléctricos, ¿no? Entonces, en el marco de ellos que se va regularizando, realizando, ¿no? Todos estos procesos.
¿de acuerdo? Entonces, ahí vamos a tenerlo el tema de los EPP, ¿no? Y lo principal, la medición de gases, ¿no? La siguiente. Entonces, con eso aperturamos y de ahí continuamos realizando, ¿no? Todas las labores de una manera sustancial, de una manera, pues, paulatina y sin mayor, pues, también aspavientos, porque si no, todo eso configura, ayuda, permite, ¿no? De que los peligros y los riesgos, ¿no? Se manifiesten, ¿no? De una manera muy exponencial, ¿no? Bien, entonces, ahora yo quiero agradecer, ¿no? A cada uno de ustedes, ¿no? Que nos están siguiendo por el Zoom, por la fanpage, ¿no? O por las redes sociales, ¿no? El grupo educativo Capacítate Perú, para justamente pasar a la otra etapa que viene a ser la ronda de preguntas, ¿no? Donde vamos a fortalecer, ¿no? Los conocimientos que ustedes tienen, las inquietudes que ustedes tienen, vamos a resolverlos y eso pues nos va a permitir también salir pues un poco más fortalecidos y nutridos de esta sala, ¿no? Bien, para ello ahora voy a dar pase al grupo educativo Capacita del Perú, quien va a dirigir, ¿no? Las preguntas del caso. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación del día de hoy. Ahora entramos a la ronda de preguntas. Les invitamos a los participantes en que puede colocar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas. La primera consulta es, ¿qué formación mínima debe tener una persona para ingresar a un espacio confinado? Eh, es una pregunta bastante interesante, ¿no? Eh, en principio, toda persona puede, de acuerdo a sus condiciones físicas, de acuerdo, ¿no? De acuerdo a su, ¿no? También a los exámenes médicos que tienen, que está en condiciones, ¿no? Todas las personas pueden ingresar, ¿no? Dentro de este trabajo de espacios confinados. Pero, sin embargo, ¿no? Va a ser muy importante de que la persona que ingrese a un espacio confinado, en principio, tenga mínimo una capacitación de inducción. No necesariamente un curso que puede durar una semana o 15 días, ¿no? En fin, ¿no? Sino, digamos, todos tienen que tener una preparación mínima, ¿no? De 48 horas y que eso, pues bueno, pasas la evaluación, te van certificando, ¿no? Y así, ¿no? De la misma forma se va considerando para los demás espacios o cargos que uno pueda tener. Porque recuerden que ahí no solamente es el trabajador que se capacita, también hay que capacitar a los ingenieros, hay que capacitar, ¿no? a los mandos de seguridad y eso es lo que nos va a representar, pues, justamente un aspecto positivo, porque esta persona que está capacitada, preparada, va a poder medir y establecer los controles de riesgo, ¿no? Bien, eso respecto a la pregunta. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Antes de pasar a las siguientes consultas, les informamos a los participantes que sus certificados y sus materiales del curso ya fueron enviados a sus correos electrónicos. Pueden revisar en su bandeja de spam o correos no deseados, pero si no logra ubicarlos, comunicarse con su asesora vía WhatsApp para que les pueda ayudarlos. La siguiente consulta es, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen en este tipo de trabajo? Bien, es una pregunta también interesante, porque esto viene justamente del proceso de las experiencias, ¿no? Entonces, a veces nosotros decimos, ¿no? ¿Por qué me ocurrió determinado problema, ¿no? Uno de ellos es a veces el exceso de confianza,
¿no? Entendemos que a veces el vigía, ¿no? Y las personas que ingresan, ¿no? a hacer sus labores, eh, no cumplimos con las medidas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entre el ingreso y la salida, ¿no? La anotación de las horas no se dan, ¿no? Otro de los aspectos es justamente el hecho de no tener los documentos firmados en su debido momento, ¿no? Otro de los aspectos que también es importante tener en cuenta es al momento, por ejemplo, del llenado, ¿no? Del IPRC, no consideran, por ejemplo, todos los trabajos que van a desarrollar o los riesgos en espacio confinado, ¿no? Lo llenan como si todo estuviese, digamos, a nivel de piso, en superficie, ¿no? Sin ningún mayor problema, ¿no? Pero sin embargo, todos estos aspectos tienen que incluirse dentro del IPRC. Y con eso, pues además, no se tiene pues que hacer firmar por todas las autoridades, ¿no? Yo creo que en esos aspectos que he mencionado es donde radica la mayor cantidad de observaciones que hemos tenido siempre durante el proceso, ¿no? Y ahora eso se puede trabajar, claro que sí, solo que hay que ser constantes, ¿no? Y también, obviamente, de parte de los trabajadores y la población, tener mayor apertura para poder desarrollar, ¿no? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque lo único que busca es justamente salvar vidas, ¿no? Eso es lo más importante. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Antes de pasar a la siguiente consulta, les informamos a los participantes que aún están a tiempo de realizar el pago por la certificación y puedan obtener los materiales del curso. Les estoy dejando el número de mi compañero en el chat para que se pueda comunicarse con él directamente y les pueda ayudar a obtener estos beneficios. Y que recuerden que nuestros certificados cuentan con código QR y se mantiene en nuestra plataforma para que la compartan en sus redes. La siguiente consulta es, ¿cómo debe actuar el equipo en caso de detectar gases tóxicos o una emergencia? Bien, frente a esta situación, ¿no? Cuando hacemos, ¿no? Nuestra medición de gases, ¿no? Entonces ahí nosotros, el equipo va a arrojar pues ¿no? unas medidas, ¿no? Entonces nosotros primero, antes de ingresar, ¿no? O sea, media hora antes de ingresar, ya tenemos que hacer una primera medida, ¿no? Una medida al inicio, ¿no? Una medida, digamos, antes de ingresar, luego una vez ingresado, en el lado, digamos, en la zona media, uno tiene que establecer una zona media y la zona, digamos, de fondo, ¿no? Entonces, en esos 4 puntos se hace la medición de los gases, ¿no? Entonces ahí ya vamos a tener uno digamos que es en la parte de afuera, ahí vamos a tener en condiciones normales, ¿no? En condiciones normales, ¿cómo está? Eso nos permite incluso ver si está calibrado en el equipo. Luego, haciendo las mediciones, ¿no? Paulatinas, ¿no? Vamos viendo, ¿no? Cómo estas va arrojando sus medidas, ¿no? Entonces, imaginemos de que si no haya ningún tipo de problema, entonces nosotros podemos desarrollar nuestras actividades. Si hubiera, en este caso, en alguno de estas mediciones, presencia de alguno de los gases, entonces lo que se tiene que hacer en principio es justamente ventilar la zona interna, ¿no? Para ello, pues tenemos que tener ventiladores, ¿no? O extractores de aire, ¿no? Y también ventiladores, ¿no? Lo cual permite que haya una oxigenación permanente de la zona, del área, ¿no? Y no tengamos justamente esa concentración, ¿no? de gases tóxicos, ¿no? Y que estas pueden generar un problema mayor, ¿no? Ahora, una vez que tú tienes identificado ello, tienes que hacer las mediciones, ¿no? Por lo menos cada hora, o dependiendo de la cantidad, ¿no?
Al inicio puedes hacer cada hora, una vez que ya sientes que está controlado, cada 2 horas, ¿no? Pero de esa manera, ¿no? Se tiene que realizar estas mediciones, ¿no? Si no, de lo contrario, vamos a tener pues sucesos fatales, ¿no? Al interior del trabajo, ¿no? Entonces, eso es una recomendación, ¿no? Es una práctica también que se realiza siempre dentro de la medición de los gases tóxicos. Eso respecto a la pregunta. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Bueno, al parecer creo que ya no hay más consultas. Cerramos la ronda de preguntas. Agradecemos al ingeniero Morán por la capacitación que nos han brindado el día de hoy y también agradecemos a los participantes por su preferencia. Los esperamos en nuestras próximas capacitaciones. Voy a dejar nuestra lista de los cursos en el chat para que puedan ver toda nuestra programación de este mes y los próximos meses. Ingeniero Morán, unas pequeñas palabras para terminar con la capacitación del día de hoy. Sí, bueno, en principio agradecer, ¿no? Al grupo educativo Capacítate Perú por permitirnos, ¿no? Mediante este medio virtual, poder desarrollar, ¿no? Este curso que va a ser de mucha ayuda, ¿no? Para todos aquellos que están iniciándose dentro de lo que vendría a ser, ¿no? La seguridad y salud ocupacional y sobre todo aquellos también que están ya inmersos y van a fortalecer el tema de trabajos de alto riesgo, ¿no? Entonces, este es uno de los cursos, ¿no? Que se dicta dentro de trabajos de alto riesgo y además también, ¿no? Como mencionaron, lo que le da mayor valor a, digamos, a las competencias que ustedes tienen es justamente el hecho de poder certificarse, ¿no? Porque con eso ustedes pues pueden demostrar, ¿no? A las diferentes instituciones donde van a trabajar, organizaciones, demostrar pues que tienen conocimientos, ¿no? Básicos respecto a estos trabajos. En este caso, en lo que viene a ser en espacios confinados, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Bueno, eso principalmente es lo que quería mencionar, agradecerlos, invitarlos a los siguientes cursos que vamos a tener pues durante el mes de noviembre y ello pues también nos va a permitir a nosotros seguir fortaleciendo las competencias y sus capacidades de ustedes, ¿no? Eso, muchísimas gracias, muy buenas noches, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, ingeniero Morán, por sus palabras. Agradecemos también a los participantes por su preferencia. Y eso sería todo por hoy. Que tengan unas buenas noches. Muchas gracias. Ingeniero Morán, ¿se puede quedar unos minutos más para la fotografía grupal? Mientras tanto, les invitamos a los participantes en activar sus cámaras para la fotografía grupal. Recuerden que esta foto lo podrán encontrar en nuestra fanpage como Grupo Educativo Capaz de Perú. Amigos participantes, ¿podría por favor activar sus camaritas para la fotografía grupal? Recuerda que esta foto lo podrán encontrar en nuestra fanpage como Grupo Educativo Capaz de Perú. Listo. A la cuenta de una estaremos en 3, 2, 1. A ver, una vez más. 3, 2, 1. Listo. Muchísimas gracias, amigos participantes. Muchísimas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación del día de hoy. Y eso sería todo por hoy. Que tengan unas buenas noches. Muchas gracias.